Hola, ¿cómo están, podcastinadores? El cuento del día de hoy se titula La mujer que camina para atrás, de Alberto Chimal. Comenzamos. Iban a dar las 10 de la noche. Fui por Celia, mi esposa. Su trabajo se ubica en el centro de la ciudad. Ya había pasado mucho tiempo desde su hora reglamentaria de salida. Cuando estábamos a punto de dejar el edificio, una de sus compañeras nos alcanzó. El jefe decía que acababan de llegar más pendientes y era necesario que ella se quedara. Celia subió de nuevo. Se supone que iba a decirles que debía irse, pero después de varios minutos volvió a bajar y me avisó que le habían dado solo 1 hora para merendar y tendríamos que hacerlo en un sitio cercano. Sentí rabia y apreté los dientes, pero no dije nada. Estas cosas solo pasan en México. Ella sí se quejó, como era costumbre. Fuimos a un famoso café, La Blanca, un sitio viejo pero sin pretensiones. Nos sentamos en una mesa cualquiera, entre oficinistas, empleados de tienda, paseantes de ropa cómoda y barata que no buscaban más que un café. Llamamos a una mesera y pedimos lo mismo que todos ellos. Cuando niña, Celia había visitado ese lugar muchas veces en compañía de su madre. Hoy en la mesa junto a la nuestra, un hombre leía la prensa. Nos dejaba ver las fotos de asesinatos en primera plana. Un par de televisores encendidos, puestos en alto sobre bases fijas en la pared, mostraban el noticiero de la noche, en donde alguien con mucho optimismo hablaba de las muertes debidas a la lucha contra el narcotráfico. Han habido 30.000 ejecutados en los últimos años. Pero pues en los siguientes 2 esperamos menos. La gente, más que las pantallas, miraba a la calle. Las luces en el interior del café, que tenía piso, techo y paredes blancas, salía por sus grandes ventanales e iluminaba la calle. «Oye», me habló Celia, «¿te puedo contar algo? Aquella historia que siempre te digo que voy a contar». Elegimos un pan dulce de la bandeja que me trajo la mesera. Yo comenté, como también es costumbre en estos días, que los noticieros no hablaban ni de la mitad de la violencia que se vivía en México. Mi esposa no me hizo caso y comenzó su historia. A veces me mandaban a comprar cosas ya de noche. Iba yo sola por pan, o si no a una cremería a la que no estaba tan cerca de la casa. Cuando estaban en la calle de Perú, sí, la familia entera de Celia vivía entonces en el centro. Hasta su muerte, la abuela había mantenido a todos, a sus 6 hijos, las parejas de todos ellos y la primera generación de nietos. Después todos habían peleado con todos y habían terminado dispersos. La casa se había transformado en una sede de alcohólicos anónimos, con salas de reunión y un anexo que siempre estaba con 10 o 12 adictos, a los que buscaban curar con golpes, baños de abuelada y plegarias. Celia continuó diciendo: «Una noche salí un poco más tarde que de costumbre. Las calles estaban casi vacías cuando fui y cuando regresé. Sí que daba un poquito de miedo. Yo seguía disgustado por la prisa con la que debíamos terminar. Y también porque después de acompañarla de vuelta a la oficina, tendría que esperar quién sabe dónde y quién sabe cuánto tiempo». Solo traté de respirar y concentrarme en lo que decía Celia y en el sabor del café. Era dulce y cargado a la vez. En todo caso, no tenía alternativa. No iba a dejarla sola ni a quedarme lejos de ella. Apenas la noche anterior nos habían asaltado cerca de casa. Nos quitaron todo el dinero, tarjetas, llaves del coche y hasta las chamarras que traíamos puestas. Esa noche pasamos 1 hora más en el mismo sitio, sentados en la banqueta, incapaces de decidirnos entre volver a casa, hasta donde alguien podía seguirnos, o buscar ayuda en otra parte, con el riesgo de volver a encontrarnos a los ladrones. «Desde luego», me dijo Celia. Daba miedo porque la calle estaba muy oscura. Lo que me estaba contando le había ocurrido poco antes del terremoto del 85, en el que tantos edificios se habían derrumbado en el centro y por todo el resto de la ciudad, y en el que también habían muerto tal vez decenas de miles. «¿Y por qué una chica se asusta con estas cosas?», te preguntarás. En ese momento deseé que la historia no fuera algún suceso terrible como el que nos había sucedido apenas, un trauma del que se decidía hablarme justamente en esta noche. De inmediato me sentí culpable. Pensé en el miedo que había tenido ante los ladrones, en que no había hecho nada para defendernos, y pensé también que el terremoto siempre me ha parecido algo espantoso. Yo también era un niño en ese entonces, y recuerdo que vi caer, desde lejos, un edificio en el barrio de Tlatelolco, el que se doblaba como si estuviera hecho de cartón. Recuerdo las sirenas, las montañas de escombros. Por otra parte, no solo a mí me había quedado una marca. En los años siguientes, vi cómo las historias del tiempo del terremoto empezaban a agregarse a otras, a las antiguas leyendas de la ciudad, llenas de aparecidos y diablos, y yo que había alcanzado a escuchar aún a mucha gente mayor,
Empezó a hablarse más, de hecho, de gente muerta de pronto, o perdidas en el caos, gente amnésica o loca de terror, de los sonidos que hacían los sepultados bajo las ruinas, vivos pero inalcanzables, del olor de los cadáveres bajo los escombros que nunca se retiraron de una escuela de enfermería, de la pared que aplastó a 2 compañeras de la propia Celia. De ahí solo había un paso a nuestra fascinación con los muertos del día de hoy, las balaceras, las noticias de lugares en el que el gobierno ya no rige. Desde entonces aprendimos a no creer en fantasmas. O tal vez aprendimos que hay que tener más miedo aún a la vida real. Interrumpiendo mis pensamientos, Celia continuó. Tenía que comprar 1 litro de leche y 1 kilo de queso. Pasaron junto a la iglesia de Santo Domingo y la vi. Estaba ahí paradita en la esquina. Se veía así. Entonces Celia se estiró, aunque estaba sentada, para dar la impresión de que se ponía en posición de firmes. Ahora sentí alivio, con esa imagen vaga de quien quiera que fuese que Celia hubiera visto, ante la vieja iglesia. Me di cuenta que pese a todo, esta solo era una simple historia de susto. Siempre las hacemos como en las películas de horror, ya que de ahí aprendemos. Siempre los personajes que aparentan de pronto alguna posición rara o muy tensa, o como aturdidos, resultan luego aliados de una fuerza maléfica, hipnotizados o poseídos. Primero no pensé nada raro, dijo Celia. Simplemente era una viejita que estaba ahí, esperando cruzar la calle, y entonces me di cuenta que no había coches por ningún lado. ¿Cómo? No había razón para no cruzar la calle. De pronto no había nadie a la vista. Como si todo el mundo se hubiera ido, o como si en vez de ser las 9:30 hubieran sido las 3 o 4 de la mañana, y en cambio yo sí tenía que pasar a su lado. Yo estaba muy inquieta, pero me acerqué. ¿Qué más podía hacer? Algo parecido habíamos sentido el día anterior, a la hora de cruzarnos con los 2 que nos habían asaltado. Ellos estaban en una esquina, como esperando a cruzar la calle o subir a algún transporte. No dije nada. Ella, dijo Celia, llevaba ropa vieja, lo recuerdo, un suéter roído, blanco pero tan sucio que parecía negro. Una falda azul floreada, que le llegaba hasta los tobillos pero tenía tantos agujeros que las piernas se veían enteras. Las piernas sucias y creo que con heridas o varices. Los zapatos eran de plástico, de esos que se te deforman cuando te los pones. Además tenía el pelo blanco, y levantó las manos hacia la altura de su cabeza, las separó, así como una nube, y cuando estuve junto a ella, me le quedé viendo porque seguía sin moverse, como si yo no estuviera ahí. Poco después de que Celia terminara su historia, pagamos la cuenta, salimos y la acompañé hasta su oficina. En la entrada del edificio tuvimos una discusión. Le propuse buscar un cuarto de hotel para que pasáramos la noche cerca y ella se negó. No teníamos dinero, y además no quería quedarse en ese rumbo. Yo cometí la tontería de decirle que se calmara, que no se dejara llevar por la historia que me había contado, que no era para tanto. Ella dio media vuelta y entró sin despedirse. Yo no quise seguirla, me alejé caminando, por la calle de Donceles. Llegué hasta Palma, hacía frío, apenas había gente y coches en la calle, y todos los comercios ya estaban cerrados. A pesar de lo que yo mismo había dicho, no podía dejar de pensar en la historia que Celia me había contado. Y entonces la mujer se voltea, me dijo ella. En la calle Palma di vuelta, pero me detuve al ver que un coche de policía estaba detenido sobre la banqueta. 2 agentes vestidos de civil, con las placas colgadas en los cinturones, alejaban un poco a los curiosos. Alguien más tendió un cordón para que nadie se acercara al cuerpo tirado en la calle. No vi sangre, pero de todas formas supe que no era el primer muerto que veía, aunque sí el primero en la calle, el primero tirado en esa posición. Pensé que esa persona había estado viva tal vez mientras Celia y yo caminábamos cerca. Discutíamos, nos separábamos. Me alejé del cuerpo y de los policías. Avancé hasta Tacuba, di vuelta al llegar y seguí por la calle hasta Isabel la Católica, donde di vuelta una vez más hacia Madero. Empecé a escuchar, muy distante, la música de los lugares animados y todavía abiertos, bares, antros, taquerías. La imagen que Celia había descrito, según ella, la cara más horrible que había visto en toda la vida, los ojos rojos, los dientes podridos, negros, la boca torcida y la nariz como si estuviera rota. Como algunos otros transeúntes, crucé la calle para no pasar cerca del hombre que duerme en una silla de ruedas, cubierto por una lona amarilla, siempre fuera de la iglesia San Agustín. Lleva años ahí, en el mismo sitio, con un bote de plástico a sus pies para las limosnas. Siempre lo evito, debe tener a alguien que lo mantenga porque nunca he visto a nadie darle ni una sola moneda. Entre la oscuridad recordaba la historia de Celia, la nariz reventada, rota. Ella seguramente juntó las manos para rezar. Yo me encontraba en la esquina de Isabel y Madero,
y la encontré de frente, de pie, firme, vieja, bastante vieja, con la vista fija en algún lugar como si yo no estuviera ahí. Realmente no había nadie alrededor. De pronto la ciudad parecía abandonada, como si se hubiera dado una orden de evacuación y todos la hubieran obedecido. Ya no se oía ninguna música, ya no había nadie cerca, ni siquiera se veía el hombre de la lona amarilla. Solo quedaban las luces encendidas, las cortinas de metal que cerraban los locales y las fachadas de los edificios. Solo quedaba la mujer, su suéter más sucio de lo que hubiera imaginado. Sus piernas se veían retorcidas y sucias. Una luz detrás de la cabeza hacía que su cabello brillara. Parecía una nube con un rayo dentro. Y olía... Celia no lo había comentado, pero olía a carne podrida, a cloaca. Olía más aún. Bueno, de niño viví detrás de una fábrica de telas que arrojaba el aire de no sé qué cosa, invisible, se pegaba al paladar y a la garganta. Tenía un aroma y un sabor indescriptible. Terrible, porque no era un resto de nada vivo. A eso también olía la vieja, a algo que no debía existir, y sin embargo lo hacía. Ella me miró y de pronto me gritó. Me dirigió las mismas palabras que le había dirigido a Celia. «Sigues viva». Lo que mi esposa interpretaba, según me había dicho, como un aviso de que estaba destinada a salir ilesa pese a que el temblor destruyó buena parte de la zona. Según ella, la vieja era algo parecido a la Llorona, el Niño del Diablo y a otros personajes de esas leyendas. Pero hace algo distinto, da advertencias, dice profecías. Y yo la tenía de frente, su cara horrible. Su nariz estaba abierta como una herida, y no lo quiero decir, pero su voz era horrible, diciéndome: «Sigues vivo». Ahora abrazó a Celia en la calle, pues por fin salió de su oficina. Están por dar las 3. Caminamos en busca de un modo de alejarnos del centro. Pasamos una vez más por donde estaba el cadáver, y ya no estaba. Después de gritarle a Celia, la vieja se alejó de ella caminando para atrás, rapidísimo, sin ver jamás a dónde iba, y después de gritarme a mí, hizo lo mismo. Un paso, otro paso, cada vez más deprisa. En segundos ya estaba en la esquina de Isabel y Tacuba. Luego siguió retrocediendo. Pronto no la vi más, no dio vuelta. Simplemente se metió en una sombra, la que proyectaba algún edificio, y no volvió a aparecer. Lo único malo es que ahora Celia debía regresar a las 10 porque no había terminado. Yo esperé en la Blanca hasta que cerraron y me echaron. Luego caminé sin rumbo como lo hago ahora con ella. El subterráneo está cerrado, igual que todos los locales, hasta el último antro y la última cantina. Los autobuses dejaron de pasar. No hay taxis. Apenas tenemos dinero. No nos alcanza para un cuarto de hotel. «Por acá no conocemos a nadie a quien se pueda llegar, ¿verdad?», me dijo Celia. Nosotros vamos hacia adelante, aunque no sepamos a dónde, y llegamos a un tramo de la acera bien iluminado por luces naranja. Hay más de esos tramos cerca de las avenidas grandes. Ahora ella me abraza. No le conté lo que me pasó. Tampoco sé si lo haré. Hace cada vez más frío y los dos estamos muy cansados. Tengo la esperanza de que podamos hallar un sitio donde pasar. De esos que abren las 24 horas, aunque sea para sentarnos y compartir una misma taza de café, hasta que podamos tomar algún transporte. También tengo la esperanza de que Celia y yo estemos equivocados, de no haber visto más que a una loca. Tal vez alguien me hizo pensar en la historia que acabamos de oír, que perdí el juicio en el terremoto, o cuando le mataron a alguien, o simplemente tuvo ganas de gritarme y me gritó. Recuerdo esas palabras: «Sigues vivo», con esa voz de trueno, con la boca negra bien abierta, y sin decirme qué más va a pasar. Sí, estando en México, los demás van a seguir vivos también.